Hola a todos, todas y todes los que me estén escuchando. Yo soy Manje y en esta ocasión me gustaría hablarles de una experiencia que tuve mientras vivía en el sur hace unos años. A mí siempre me ha gustado visitar museos, galerías, espacios cuando viajo. Creo que es una cualidad natural de cualquier persona que está relacionada a las artes de alguna manera y muchas veces busco recorrerlos sin conocer con exactitud con qué artista me voy a encontrar. En el invierno de 2022 visité por primera vez la Fundación Proa en Caballito, Buenos Aires. Y allí se estaba exhibiendo una retrospectiva llamada Cristo y Jean-Claude, que buscaba recapitular la obra de los artistas desde la apropiación del espacio público, el empaquetado de monumentos, hasta la transformación del espacio natural con sus intervenciones. Hasta ese entonces, yo jamás me había preguntado por la obra de Cristo y Jean-Claude, más allá de tenerla presente en algún referente de la universidad o de ver una fotografía de The Umbrellas en un baño de invitados. Y quizás la clave para entender y fascinarme por su obra la encontré en el dibujo, porque aunque parezca lejano, los fantásticos proyectos de Cristo y Jean-Claude están inevitablemente teñidos por el dibujo. Al principio de la exposición me pareció interesante ver que los primeros proyectos de Cristo involucraban estos objetos envueltos y no requerían una planificación muy metódica. Por ejemplo, en Package de 1960, Cristo comenzaba a formar una especie de colección conformada por cajas, botellas y barriles que cubría con papel, tela o plástico para poner sobre ellas una capa de laca y una cuerda que usualmente lo agrupaba todo. Se trataba entonces de enfrentarse directamente con el objeto físico y extraer la función original de estos objetos. En los 60, quizás Cristo estaba consciente de que estos objetos cambiarían a lo largo del tiempo. Y en mi visión, cuando yo tuve la oportunidad de ver estas obras en el 2022, el plástico convertía la obra en un gran paquete amarillesco y me hizo pensar mucho como en esta colección, como en este vacío, un poco esta extracción de la funcionalidad de los objetos agrupados que llevaba así desde entonces, desde los 60, y que yo había visto la evidencia de que esa pieza estaba cambiando conforme al tiempo. Pero a medida que avanzaba en el recorrido, los trabajos de Cristo aumentaron en tamaño y se hicieron más complejos. Quizás la fecha clave fue en 1964, cuando él y Jean-Claude se mudaron a Nueva York. Y fue aquí, en esta ciudad, que el espacio empezó a jugar un papel clave en su obra, pues el hecho de que ahora los objetos que querían trabajar estuvieran enmarcados en contextos urbanos requerían un enfoque técnico y una planeación un poquito más organizada. Allí es donde empieza a aparecer el dibujo. Y aquí, en palabras del artista, me gustaría citarlo en una entrevista que encontré, los trabajos en papel pueden ser una combinación de fotografías, fragmentos de otros proyectos, información técnica. Los dibujos reflejan la evolución del proyecto, no salen de mis pensamientos totalmente equipados. E incluso también menciona, el dibujo me ayuda a pensar, y el último dibujo es el más cercano a la realidad, porque se ha beneficiado con toda la información, por las relaciones reales entre las cosas y por la reflexión. Pensaba que un poco el dibujo es como el inicio de todo este viaje. Y lo fue, y siempre lo ha sido en la obra de Cristo y Jean-Claude. Y este dibujo es tan real como la experiencia misma de la obra. Los artistas a menudo destacaban, los artistas refiriéndome a Cristo y Jean-Claude, que ya existían innumerables piezas de arte que solo eran ilustraciones, decoraciones o ideología, pero que sus intervenciones en el espacio alimentaban la verdadera interacción humana. Y creo que esto nos debe llevar a pensar que la obra de arte no es el registro de The Umbrellas, por ejemplo. Esta fue una obra realizada en 1991 entre Japón y Estados Unidos, que usaba el valle interior de ambos países, desde Ibaraki hasta California, para abrir 3100 sombrillas, con el objetivo de hablar sobre las similitudes y diferencias de las maneras de vivir de los habitantes de cada país, con 19 kilómetros usados en el caso de Japón y otros 29 kilómetros usados en el caso de Estados Unidos. Ese registro, por ejemplo, de esta obra no es la obra de arte en realidad, sino todo el ecosistema que se tuvo que organizar junto el dibujo, el territorio, el personal, los ingenieros y las reuniones. Todos los gastos que se tuvieron contemplados para el patrocinio de la obra fueron pagados directamente por Cristo y Jean-Claude con la venta de dibujos, estudios preparatorios, collage, modelos a escalas y litografías originales. Es decir, los artistas no aceptaron patrocinio de ninguna forma. O incluso podríamos poner de ejemplo el proyecto de Running Fence,
que se realizó durante 42 meses, atravesó 18 audiencias, 3 sesiones en los tribunales superiores de California. Y de hecho, creo que es interesante pensar en este carácter colectivo y a la vez individual de cada una de las obras, y en el caso de Running Fence, que es la obra de la que estamos hablando, es interesante pensar que desde el principio fue diseñada para su desmonte y que este no fuera agresivo, digámoslo así, o dejar una huella notoria o visible dentro del espacio en el que se estaba contemplando. Es decir, es casi imposible encontrar evidencia visible de los restos de Running Fence en las montañas de Sonoma y Marin Counties. Esto me parece increíble y me parece valioso pensar en el concepto de la incomodidad, porque es una incomodidad que no solo es importante en materia de arte, registro e historia, sino que también en su posibilidad de crear una comunidad y una humanidad, un ambiente o un ecosistema. Encontré mucha belleza en pensar que 2 personas tuvieron, entre comillas, la molestia de crear estas experiencias y de tener la paciencia, el cuidado, la ética de poder crear estos universos que existían en la medida en la que el proyecto existía, para que muriera y se pudieran crear otros y así sucesivamente. Me pareció muy valioso que dentro de la exposición los bocetos, las litografías y los collages que hemos mencionado varias veces acá estaban en la misma disposición museográfica, podría decirse, en la misma disposición al público que el registro de las obras. Y esto me parece importante porque cuando traté de hacer una búsqueda superficial de la obra de Cristo y Jean-Claude, encontré muchos artículos que decían algo así como Cristo, el artista que envolvía edificios, o Cristo, el artista que ponía una tela cruzando una carretera, o 40 carreteras. Y creo que es mucho más que eso. Creo que el hecho de pensarse que las cosas existen y son reales desde el dibujo, desde que se piensan, desde que se proyectan hasta que se hacen e incluso hasta que ya no existen en el mundo presente, es una idea que me llevé mucho de esta exposición. También creo que una de las cosas con las que más simpaticé durante la exposición y mi recorrido en ella fue con la insistencia y con encontrar belleza en insistir y en tener como una fidelidad al modus operandi de crear obra. Por ejemplo, poco después de que Cristo y Jean-Claude llegaran a Nueva York, Cristo realiza unos primeros collages de 2 Lower Manhattan Packed Buildings, Broadway y Exchange Place, 2 edificios del Bajo Manhattan empaquetados, 2 Broadway y un lugar de intercambio. Y Cristo y Jean-Claude se reúnen con los propietarios de los edificios para pedirles permiso para realizar el proyecto y reciben una negativa. Esto también pasará en 1967 cuando Cristo y Jean-Claude proponen envolver el monumento de Luis XIII en París y reciben una negativa. Y por último, otro ejemplo, gracias a un amigo coleccionista de arte que se llamaba John Powers, conectan a Cristo y a Jean-Claude con el presidente de la junta directiva empresarial de una empresa que se llamaba Allied Chemical Corporation en 1964. Todo esto con la esperanza de conseguir un permiso para envolver el edificio de esta empresa que estaba ubicada en Times Square, en el número 1, en Manhattan, donde antes funcionaban las oficinas del New York Times. Y después de muchas semanas de negociaciones, la Junta les niega el permiso para envolver el edificio. Y creo que hay una belleza en solo continuar y no perder la fe y seguir como planeándolo, porque además me parece linda la idea de que muy seguramente el dibujo fue el elemento más cercano a ese proyecto que no se concluye y creo que es lindo pensar que el papel aguanta todas las ideas y todos los proyectos y todas las ambiciones que 2 artistas pueden llegar a tener.